Hernán, te agradezco muchísimo que tomes la llamada. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, hola Hernán, hola Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes. Me vas a decir, hola Hernán. Te está saludando, como dicen, ¿verdad? Oye, ¿cómo has estado, Hernán? Bien, muy bien. ¿Qué tal tú, Javier? Oye, a ver, una mirada ahí de bote pronto. A ver, así. Tú, al fin y al cabo te enteraste, empezó a haber manifestaciones primero de los movimientos sin tierra, luego empezó a moverse por Brasilia, se empezó. A ver, ¿qué fue lo que pensaste cuando empezaste a ver todo esto, tú que conoces bien la realidad brasileña? No, bueno, la verdad es que esto creo que sobrepasa cualquier capacidad de una explicación fácil y rápida. El que diga que entiende lo que está pasando hoy en Brasil o está mintiendo o está pecando de mucha soberbia. Yo lo que tengo es una hipótesis. Bueno, esto comenzó con un movimiento, digamos, en torno a las tarifas del transporte en la principal ciudad de Brasil, en Sao Paulo. Eran 2,000 personas, al día siguiente eran 5,000. Esto empezó a circular en las redes sociales y ayer tenemos a 1,000,000 de personas. Ya el tema de la tarifa de los autobuses pasó totalmente a la historia. Eso fue un pretexto. Lo que está pasando es, yo creo que un fenómeno más bien de un capítulo más de una serie de movilizaciones que se están dando a nivel mundial, que vemos en Turquía, que vimos en España, que vimos en México, en distintos países. Pero hay algunas cosas que son distintas y que llaman mucho la atención. Una es que no se están movilizando contra una dictadura o contra un régimen dictatorial. Al contrario, Brasil es un país, una democracia vigorosa con mecanismos de participación social, etcétera, muy importantes. El otro es que no hay una crisis económica fuerte en Brasil tampoco, digamos, no la crisis de 2007 no afectó a Brasil como afectó en México o como afectó en muchos otros países del mundo, incluso el mundo desarrollado. Y el tercero es que tampoco se da en un país que ha reducido la pobreza de forma importantísima. Han salido 20 millones de brasileños de la pobreza. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues hay que tratar de entender, yo creo que qué es lo que le pasa a la juventud en el mundo, ¿no? Eso es lo que hay que preguntarnos, ¿verdad? Claro, ¿verdad? ¿Qué alcanzas a ver de lo mucho que tú has vivido, de lo que viste en Brasil? Porque además la población joven es como en México, ¿no? Es numerosísima, ¿verdad? Sí, no, es un país muy diverso y en las marchas uno puede ver reivindicaciones de todo tipo. Está desde el tema de los servicios urbanos, que es un tema, pero mucho contra la corrupción. El régimen, la corrupción en Brasil es un problema grandísimo, ¿no? Hay una mezcla de cosas contradictorias y a mí lo que me preocupa es que en toda esta confusión siempre hay grupos que quieren sacar partido, ¿no? Esto no es un movimiento en contra de Dilma ni están pidiendo su destitución, al contrario, la popularidad de Dilma ha bajado, pero sigue bastante aceptable. Pero sí hay grupos, incluso de extrema derecha, que están aprovechando esta coyuntura para desacreditar el gobierno de Dilma y para generar caos y violencia y etcétera, ¿no? Toda esta parte, Hernán, del fútbol que haya caído en un momento tan así, casi como tan preciso, tan pensado, que entiendo bien lo que nos dices de que todo el que quiere explicar o que diga sabe perfectamente qué pasa, está inventando, por decirlo menos. Pero todo esto que está pasando, Hernán Gómez, respecto a que de por medio esté esto que es el fútbol, la gran fiesta. Bueno, hay una relación siempre muy estrecha entre fútbol y política. En este caso, bueno, a Brasil le está tocando no solo el organizar el Mundial, sino también la Olimpiada, ¿no? Evidentemente, bueno, no es coincidencia que está ahí ahora, pero pues los partidos siguen con cierta normalidad. La FIFA ha dicho que la Copa Confederaciones no se va a suspender. Hay que ver cómo sigue avanzando esto. Yo creo que este tipo de movimientos generalmente tienden a durar poco tiempo. En México duró un poco tiempo, hoy se escucha muy poco del 132, en España también duró poco tiempo, y yo creo que en Brasil no sé si esto va a llegar por ejemplo, a generar un problema para el Mundial. Me parece que antes del Mundial ya va a verse aminorado la movilización en las calles, ¿no? Estas cosas no son eternas. Pensaba un poco también, no sé si por ahí te pasa por la cabeza, Hernán, el tema Turquía, ¿no?
Sí, desde luego. Sí, ¿verdad? Así como lo inevitable. Oye, Hernán Gómez, eh, digamos, un aumento en el precio del transporte de 20 centavos de real, ¿es mucho o es poco para la No, economía cotidiana? ¿Qué ves ahí? es muy poco. En realidad fue un aumento para, la inflación en Brasil está aumentando, no mucho, está más del 6.5%, pero se ha ido por encima de las proyecciones que había, entonces era necesario para que el costo, porque tiene un subsidio el transporte en Sao Paulo, entonces para cubrir ese subsidio, para que el subsidio no representara un gasto tan oneroso y tener que hacer recortes en salud, educación, etcétera, era necesario subir la tarifa. La verdad es que cuando suena así, pues la medida tiene racionalidad. Lo que pasa es que el transporte en Sao Paulo es malo, y evidentemente pues genera una irritación, pero yo creo que podría haber sido cualquier otra cosa lo que encendiera la chispa, ¿eh? No Claro. es no es el precio del transporte, evidentemente. Oye, Hernán, ¿por qué piensas que pegó, no diría en todo Brasil, porque a lo mejor entraremos en las exageraciones, pero por lo menos por la información que se tiene, ¿por qué supones que pegó en todo, o en buena parte, perdón, de Brasil? ¿Qué alcanzabas tú a ver cuando recorrías Brasil hace pues un año, 2 años? A ver, creo que esto es básicamente algo que está ocurriendo en las ciudades, Sí. y veo que los que participan son fundamentalmente jóvenes, y si uno ve Sao Paulo, Río, etcétera, es clase media. Lo que sí uno puede ver en Brasil es que la clase media no es particularmente entusiasta de los gobiernos petistas. Los más entusiastas de los gobiernos de Lula y de Dilma, evidentemente son el sector más pobre de la población, que vio elevar su nivel de vida. Pero ahora, la clase media tiene mucho descontento en Brasil, porque ellos no se han beneficiado demasiado de las políticas sociales, porque no van dirigidas a ellos, y son los que en buena medida las están financiando, porque el sistema tributario en Brasil es tan inequitativo que al final la clase media tiene una carga tributaria mayor que cualquier otro sector de la población. Entonces, claro, la clase media, hay mucho antipetismo en la clase media, y eso sí uno lo puede ver cuando está en Brasil, ¿eh? Se sorprende de ver gente que uno pensaría incluso que es de izquierda, porque digamos, y después escucha su antilulismo y su antipetismo, y sí sorprende, ¿me explico? Hablan Este, por sus bolsillos. Hablan por sus bolsillos. A ver, te lanzo ahí a que te avientes un pronóstico. ¿Durará mucho, durará poco? ¿El gobierno tiene suficiente control para, ya sé que lo habías dicho, pero como para cerrar la conversación, tiene suficiente control para poder frenar toda esta insurrección? ¿Qué alcanzas a ver ahí? No, Javier, no tiene suficiente control, y creo que naturalmente el PT tiene mucha interlocución con los movimientos sociales, pero con la sociedad civil organizada. Uh-huh. El PT viene de los movimientos sociales, es Uh-huh. un partido que se creó, bueno, tú conoces bien la historia porque conoces a Lula además, pero el PT se creó a partir del movimiento sindical a finales de los años 70, y de muchas organizaciones sociales, no nada más los obreros, sino de todo tipo de movilizaciones ambientalistas, etcétera. Sí, sí, sí. Pero estos son grupos que no tienen líderes, entonces la interlocución con ellos es mucho más difícil, es mucho más complicada. Claro. Pero de todas formas, no creo que esto dure demasiado, porque las movilizaciones sociales no tienden a durar tanto. La gente se cansa de salir a la calle, ¿no? Son fenómenos que duran un tiempo y después se van apaciguando. Gracias, Hernán.